Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por la presentación. Lo de influyente, bueno, eso es debatible, pero bueno, sí, eso dicen. Quiero en primer lugar agradecer a Cybercamp, porque este es el 5º año y es el 5º año que yo estoy con ellos en el evento y para mí es un orgullo poder estar hoy aquí. Además, hoy es una charla un poco diferente porque yo estoy muy acostumbrado a hacer charlas técnicas de investigaciones o incluso de difusión, divulgación de conocimiento y hoy es una charla, me han pedido una charla un poco distinta y es inspiracional y es un reto para mí porque, bueno, he participado en algunos debates sobre empleabilidad en el sector, pero no es algo en el que normalmente me mueva. Y es un reto que yo he aceptado y digo, bueno, yo quiero transmitiros hoy cómo se puede empezar en esto de la seguridad a través de mi propia experiencia y marcar un poco unas buenas prácticas, por así decirlo, de cómo podemos llegar a cabo nuestro camino, cómo empezar nuestro camino y cómo poder avanzar en él. Así que por eso la charla se llama Aquellos años locos y cómo hacer de tu hobby una profesión. La presentación ahora no la voy a hacer ya, porque ya con la presentación que ha hecho Serez, pues es ridículo hacer nada, ¿no? Antes de empezar la charla, quiero comentaros una especie de advertencia, de warning, ¿no? De lo que yo quiero, de lo que realmente quiero hoy con la charla. Y fijaros que todas las frases empiezan por solo quiero, y fijaros que dice, solo quiero dar lecciones porque no soy nadie para hacerlo, simplemente quiero contar una historia, quiero contar mi historia y quiero que a alguien le pueda servir para empezar en esto de la seguridad. Solo quiero contar una historia, solo quiero que pensemos, o sea, daros pautas para que vosotros penséis y digáis, pues sí, me quiero dedicar realmente a esto y quiero hacer de mi hobby una profesión y cómo puedo conseguir esto. Solo quiero que disfrutéis también, si nos reímos mejor, y solo quiero que hagáis de vuestro talento esa palabra que tanto está de moda y que todo el mundo tiene de una forma u otra, pues vuestro mejor aliado. La charla se divide en varios capítulos. Yo voy a empezar hablando de lo que es el hobby. O sea, todos estáis hoy aquí porque esto empezó siendo un hobby, algo que os llamaba la atención. No os dedicáis profesionalmente a ello desde el principio. Si eso fuese así, sería como un médico que estudia medicina por el trabajo, pero no porque es su vocación. Es algo raro. Todos estáis aquí porque empezasteis con el gusanillo de la seguridad. Seguramente empezaseis con la parte ofensiva, ¿no? Esto de romper cosas es divertido. Es más divertido romper un cristal que poner un cristal. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Pero hay gente que se dedica a defender esos cristales también. Y también puede ser divertido para ellos. Bueno, veremos también la formación. ¿Necesitamos realmente formación? ¿Qué tipo de formación necesitamos? ¿Estamos obligados a ir a la universidad? Sí, no, veremos. Eso es un debate para que pensemos sobre ello. Contaré también en el capítulo 3 un poco el primer empleo, cómo conseguir ese primer empleo. Yo pasé por muchos empleos antes de llegar al mundo de la seguridad, aunque como os voy a contar, esto para mí es un hobby desde hace muchos, muchos años. Pero al final hay un esfuerzo que hay detrás y que hay que valorar. Y luego en el último capítulo hablaremos de aquellos años locos que realmente son estos, los que vivimos ahora. Y estamos en auge, ¿vale? La ciberseguridad es un campo en auge y si además es vuestro hobby, tenéis mucho ganado, mucho ganado. Bien, vamos a empezar con el hobby. Todo tiene un comienzo, ¿vale? Todo tiene un comienzo. Nos tenemos que dar cuenta cuándo nos gusta y qué nos gusta en la vida. Normalmente puede que nos demos cuenta a los 3 años, puede que nos demos cuenta a los 7, puede que nos demos cuenta a los 15, a los 20, pero en algún momento de vuestra vida os vais a dar cuenta de lo que os gusta realmente. Y yo me di cuenta a los 3. Fijaros, esto es un Amstrad 6128. ¿A alguno le suena este equipo? Claro, no todos sois chavales. Hay gente como yo, que tenemos algún año más. Entonces, este sí nos suena. Fijaros que incluso pone, si fijáis en la pantalla, 1985. Ha llovido, ¿eh? Es más, yo en el 85 no había nacido, por lo cual tampoco es que estuviera ahí. Pero en el 86 sí. Entonces, esto con 3 años sí que entró en mi casa. Y eso debido a mi hermano. Mi hermano tenía 10 años más que yo, tiene 10 años más que yo, y le regalaron un ordenador.
de la época. Él decidió escoger este. Y mi madre le regañaba porque le decía, no le dejes a tu hermano pequeño, el ordenador porque lo va a romper. Y era una cosa cara, en aquella época muy cara. Y mi hermano le decía a mi madre, yo se lo sigo recordando, han pasado muchos años, han pasado 28 años prácticamente. Le decía a mi hermano, no, si él lo sabe manejar mejor que yo. 3 años contra 13. Ahí empezamos a ver que esto me llamaba la atención, ¿vale? Realmente no sabe manejarlo mejor que él. Él me enseñaba y yo era un mono de repetición, pero con 3 años, y llamaba mucho la atención, ¿no? 3 años, 4 años, y yo empiezo a utilizar el ordenador. Lo que pasa es que yo lo utilizaba para esto, jugar. Quien no levanta la mano antes recordará juegos como estos. Y nos entreteníamos. Y estábamos horas y horas jugando. Este, por ejemplo, era el juego de Emilio Butragueño, no sé si recordáis. Y te podías tirar jugando el mismo partido una y otra vez, porque no había equipos. Era equipo rojo y equipo blanco. Ya está. Y se supone que Butragueño estaba en el blanco, se supone. Pero en la portada era vestido de rojo. Era un poco raro. Bueno, el Fernando Martín. ¿Vale? Y fijaros cómo eran los juegos de la época, con lo que me entretenía. A una velocidad alarmante. ¿Vale? Disparabas, manejabas el portero saltaba o se tiraba a un lado, ¡ay! Se venció y celebraban el gol. Ese era nuestro FIFA de la época. Pasé muchas horas jugando a ese juego. Bueno, 3, 4, 5 años, 6, al final esto fue así. El Amstrad se nos quedó pues como tele, porque el Amstrad tenía la posibilidad de ser una tele, y se quedó como tele, y al final llegó, unos años después, el primer Pentium a casa. El primer Pentium a casa era un Pentium 2 a 266 MHz. Ojo, 4 GB de discos duros, realmente utilizamos 2 durante la vida útil del ordenador, ahora os cuento por qué, y 64 MB de RAM. 64 MB de RAM. Estamos hablando actualmente de 16 GB de RAM en un equipo de casa, tranquilamente. 8 GB, 16. Ahí 64 y era lo más de lo más en la época. Hablamos hace casi 20 años. ¿Por qué digo que utilizamos 2 GB reales? Bueno, realmente el disco duro tenía 4 GB, pero yo no tenía conocimientos. En esta época hablamos de que tenía 12 años, 11 años. No tenía conocimientos. Y mi hermano usaba los ordenadores para jugar, poco más. Entonces, durante mucho tiempo utilizamos 2 porque estaba particionado. Simplemente nos lo vendieron así, particionado con 2 GB, aunque el vendedor decía, tiene 4 GB de disco. Y tú buscabas los 2 GB y no, solamente tenías 2. Cuando fuimos a cambiarlo, empecé a leer revistas de la época en el que hablaban de del particionamiento, de herramientas que podían recuperar, bueno, que podían dimensionar las particiones, que podías crear unas particiones. El famoso FDisk, que a todos os suena hoy en día. Pues a mí con 12 años no me sonaba. Entonces lo aprendí por una revista. Y lo particioné y le amplié, mejor dicho, le creé una segunda partición. Y dije, acabo de doblar la capacidad del disco. Y fue un pequeño logro para mí que me costó mucho aprender, porque estoy muchos años fastidiado con 2 GB, cuando mi padre había comprado un ordenador de 4. Bueno, unos años después, un año o 2 años después, conocí Internet. Y fue mi segundo amor, porque al final el primero fue el Amstrad y el segundo fue Internet. Además fue este módem. Nada de routers, no había routers. ¿Vale? Había un módem con el que nos conectábamos a Internet directamente. Y el módem directamente te proporcionaba la dirección IP pública. Hoy en día todos sabéis que estar detrás de un router pues te hace una red privada, donde tú sales a Internet con la dirección IP del router, pero estás más protegido detrás. En ese momento era algo bastante interesante desde el punto de vista ofensivo, porque era como, o sea, directamente cada máquina que conectabas a través con el módem estaba directamente conectada a Internet, no había ningún router. Y eso vamos a ver que era bastante interesante desde el punto de vista ofensivo. Bueno, conocí Internet y esto sonaba tal que así, para el que no lo haya visto nunca o no lo haya escuchado. A partir de las 6 de la tarde, tarifa plana hasta las 8 de la mañana. Y a veces se te cortaba.
Vale, vosotros sabéis lo que es poner ropa encima del módem para que no sonara. Cuando yo me quería conectar a Internet por la noche, quería seguir aprendiendo cosas, quería chatear, quería jugar, y para que mis padres no se enterasen, había que poner ropa encima del módem, porque eso sonaba mucho. Hoy en día eso ya lo tenemos olvidado. Nos conectábamos con 28,8K, en 56. Y directamente, cuando la conexión fallaba, y todo se perdía. Si descolgabas el teléfono, ¿qué pasaba? Muerte. Y era como, mamá, no cojas el teléfono. Si llamaban a casa, muerte también. Bueno, eran otros tiempos, pero fuimos aprendiendo. Y en ese momento, cuando yo llego con Internet, a mi casa llega en el año 2000, finales del 2000 prácticamente, surgen inquietudes. Y es cierto que empiezas a leer sobre temas de seguridad, temas de hacking, empiezas a tener inquietudes de cómo funciona todo esto. Empiezas a visitar páginas. Si vemos esta página, quizá no sea la página más divulgativa para enseñar y fuese una de las más polémicas porque es una página web de cracks. Los cracks eran pequeños programitas que sustituían el binario original de un programa con el objetivo de ¿qué? De saltarse la protección. Pero esa página tenía muchísimo conocimiento y muchísima información de cómo funcionaban muchas cosas. No solamente era craquear. Yo nunca craqueé, ¿vale? Pero, ¿qué voy a decir, no? No, pero es verdad. Teníamos muchos tutoriales que podíamos utilizar, ¿no? Y no abundaban los sitios donde tuviéramos tutoriales, donde tuviéramos una comunidad donde pudiéramos preguntar. También teníamos páginas de la época, fijaros que las hemos recuperado de hace muchos años, ¿vale? Gracias a archive.org, que guarda una copia desde el 99 de un montón de sitios. Y tenemos SET, Saqueadores Edición Técnica. Son páginas hack por crack, pero los antiguos. Esto ha vuelto a nacer, pero esto es muy antiguo, ¿vale? Fijaros la fecha, aquí hablamos del 2002. Eran revistas que hablaban de hacking, de técnicas, y costaba a veces encontrar esta información. No era algo que, como hoy en día, lo tenemos a un clic de Google. Y esto ya es el favorito, ¿no? Los eSign, en formato texto. Y así se podía leer y así podías aprender. No era lo más visual, pero te valía para aprender. Bueno, yo seguí con mis inquietudes y empecé a jugar, ¿vale? A jugar además en el instituto, porque nos juntábamos varios compañeros para trastear con esto de la seguridad informática, del hacking. Y en aquella época jugábamos, por ejemplo, con esto, entre nosotros, ¿vale? Entre nosotros. NetBus, ¿a quién le suena? Ah, pues pocos. Pensaba que iba a ser más gente. Bueno, NetBus es un troyano. Era un troyano. Salió antes que Google. Fue inventado antes que Google, ¿vale? Google fue posterior al NetBus. Bueno, con este troyano, con este programita, podías controlar remotamente un equipo, como es una funcionalidad de troyano. Lo único que no era un troyano reverso, ni mucho menos. Era un troyano directo, porque ¿cómo nos conectábamos? Con módem. Tú tenías una dirección IP pública, ese de tu equipo. Si tú infectabas esa máquina, directamente te conectabas a esa IP y ya está, al puerto que fuera. En este caso, 12345. Si le echamos un ojo a lo que hacía esta aplicación, por debajo era muy sencilla. Pero claro, hablamos de hace 20 años. Las órdenes se enviaban en TCP, en el campo TCP de la parte de datos, en claro ahí, directamente. No había ni un protocolo propio ni nada. Directamente se escupían ahí las órdenes, como podéis ver ahí. NetBus 1.6. Y manejabas remotamente el equipo. ¿Era divertido? Sí. Teníamos la tontería de lo de abrir el CD y todo esto. Fijaos que pone CD-ROM. Eso es muy antiguo. Abrir el CD, etcétera. Bueno, sí. Este de aquí, ¿a alguno le suena al PICWAC? Esto me va a hacer mucho más mayor aún. Bueno, el PICWAC es de la misma época del NetBus. Y también lo probamos en las redes locales cuando nos juntábamos los amigos. Esta aplicación implementaba una vulnerabilidad que le salió a Microsoft, ¿vale? En los recursos compartidos, lo que hoy todos conocéis más
como SMB más que recurso compartido, pero es lo mismo. Piquac implementaba una vulnerabilidad del año 2000 que permitía, sin conocer la contraseña del recurso compartido, poder acceder a él, lo cual era un bypass total. Es decir, no sabía la contraseña de la carpeta del recurso compartido que tenías en la red, pero Piquac implementaba una vulnerabilidad MS0072, por si alguno quiere estudiarse el boletín, sigue siendo público, hace 18 años, pero sigue siendo público. Y esto era mágico para mí, porque yo decía, le doy a este botón, le pongo el recurso, le pongo la IP y esto hace magia. Y en ese momento no me importaba lo que hacía por debajo. No me importaba, tenía 14 años. Luego con el tiempo me empezó a importar, lógicamente, y empiezas a ver qué es lo que está haciendo realmente esta aplicación por debajo. Los nukes. ¿A quién le suenan los nukes? Sí, lo habéis probado, ¿eh? Los nukes. Bueno, este es un tipo de nuke, este es otro tipo de nuke. Los nukes los utilizamos, por ejemplo, en el instituto para putearnos unos compañeros a otros. Al final implementan ataques de denegación de servicio y lo que hacíamos era dejarle sin internet al compañero y el compañero no podía hacer su práctica. Cosas de chicos, ¿vale? Hace muchísimos años. Y eran bastante divertidos porque un solo programita, ¿vale? Una sola persona con este programita podía dejarte sin conexión. Así de fácil. Sabía tu dirección IP y podía dejarte sin ancho de banda. Más inquietudes. Bueno, el tema del conocimiento, de los chats, de la información, el acceder a esa información. Esto lo trabajábamos mucho con IRC. ¿Vale? Esto sí lo conocéis muchos más, esto es más conocido. ¿Vale? Al final había una serie de canales donde pues, podías acceder a este tipo de información. Y este es un viejo compañero de muchas tardes, ¿no? Messenger, si hablamos de Messenger, mucha gente hoy se va al Messenger de Facebook y ahí me hacen sentir más mayor cuando no soy mayor. Pero el Messenger original es el de Microsoft. Antes de que metieran los zumbidos y todo esto, ¿os acordáis de los zumbidos que te vibraba aquello? Eso, ahí se empezaron a cargar. Pero antes de eso, el Messenger nos permitía comunicarnos y tal, y nos permitía también hacer pruebas. Pruebas como que, ¿alguno se acuerda para qué servía el puerto 1863 del Messenger? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, hoy en día se utiliza para otras cosas ese puerto. Pero en su día, cuando nosotros nos mandábamos mensajes por el Messenger, los mensajes pasaban por Microsoft, salvo que tú quisieras enviarle un fichero a alguien. En ese momento se abría una comunicación entre tu máquina y la del usuario contrario. Y al final nos conectábamos con módems, por lo cual IP pública igual a tu IP del equipo. Entonces, si tú abrías una comunicación, le enviabas un fichero, sea lo que sea, a un amigo, podías saber fácilmente su dirección IP pública. Es decir, la dirección IP de su equipo. Entonces había gente que utilizaba esto directamente para enviarle el troyano. Enviaban troyanos directamente porque aprovechaban que te lo pasaban por el Messenger, si el antivirus no lo detectaba, y en ese momento el tío ejecutaba el troyano y además, por establecer la comunicación punto a punto, sabían la dirección IP a la que tenían que conectarse para manejar el troyano. 2 en 1. Eso lo hacía bastante gente porque era muy sencillo la cosa. Juntabas dos cosas, dos tipos de conocimiento, y lo juntabas y tenías una infección con IP para poder usar. Bueno, era un caso básico. Y nosotros, probándolo con los amigos, de nuevo, pues empiezas a conocer ese tipo de cosas. Que son cosas básicas, muy básicas hoy en día, pero que para la época y para la sociedad de la época era bastante más avanzado. Y luego, algo muy importante es, en esta búsqueda de descubrir lo que nos gusta, son las referencias. Entonces, yo con 14 años, cuando me empieza a interesar el tema del hacking, y empiezo a leer sobre ello, empiezo a probar de forma controlada, sin hacer daño a nadie, sin saltarme la ley, cuando empiezas a probar este tipo de cosas, lees sobre gente, ¿no? Y en aquella época estaba el tema de Kevin Mitnick. ¿Conocéis a Kevin Mitnick? Sí os suena, ¿no? Pues para mí fue una referencia en aquel momento porque, bueno, por lo que leía de él, era un ingeniero social. Él no era ni un exploiter ni otro tipo de perfiles, era
el mejor ingeniero social seguramente de la historia. Y al final he tenido la suerte con el paso del tiempo de poder estar con él. No, ahí, es el del medio, ¿eh? El de la derecha es Chema y el otro soy yo. Bueno, he tenido la suerte de poder conocerle, estar con él unos días. Bien, hay más referentes. Y no todos tienen por qué ser personas mayores, por supuesto. Por ejemplo, Aaron Swartz, en paz descanse, es una persona que es un referente para muchos, porque simplemente con 14 años estuvo especificando el RSS. Estuvo ayudando a crear lo que es Creative Commons, que vosotros lo conocéis, la licencia. Era una persona muy brillante y al final tiene un desenlace pues desafortunado, digamos. Pero esta persona influenció muchísima gente simplemente desde los 14 años en adelante, hasta que fallece. Y entonces es muy interesante leer sobre él porque, de verdad, aunque no fuera una persona mayor, os puede ayudar mucho a entender muchas cosas. Y luego, por supuesto, otra persona que para mí fue una referencia fue Steve Wozniak. Pero sobre todo, aparte de la parte técnica, que era muy brillante, sabéis que Steve Jobs era más la parte de venta y marketing, aunque tampoco era cojo en la parte técnica. O sea, entendía. Lo que pasa es que Wozniak era un poco más el ejecutor. También era un referente para mí por los ideales. Fijaros que cuando ellos hacen el primer prototipo de Apple, Jobs lo tiene claro, tienen que montar la empresa, ¿no? Y Wozniak dice, bueno, yo trabajo para HP. Y lo que tengo que hacer primero es entregarle esto a HP. ¿Vale? Porque gracias al conocimiento que he adquirido con HP, he podido hacer esto. Entonces, esos son valores de esta persona. Entrega el trabajo y HP dice, no, te estás equivocando, el futuro no está en los ordenadores personales. Se equivocaban ellos, claramente, pero eso es lo que le contestan. Entonces, en ese momento, él queda liberado para poder hacer lo que quiera. Pero fijaros, él podía haber ido por detrás, pero él fue de frente, y eso es un valor. Bueno, una vez que tenemos muy claro que el hobby es un hobby, ¿cómo podemos hacer que esto se transforme en una profesión? Y esto lo vamos a hacer a través de la formación. La formación, al final, históricamente en este mundo ha estado muy ligado al autodidacta. ¿Vale? Autodidacta. Es verdad, pero no siempre, pero es verdad. Es un sector muy autodidacta porque al final vosotros mismos, sin ser muchas veces conscientes, vais a estar mirando blogs, mirando noticias, probando en laboratorios, vosotros mismos vuestras ideas, por lo cual estáis aprendiendo. ¿Vale? Lo que pasa es que la definición autodidacta es como una persona que aprende todo él solo. Eso es muy complejo y eso está reservado para muy poca gente. Entonces necesitamos ayuda. Entonces, tenemos, por supuesto, el autodidacta va a tirar de los libros, va a tirar de los blogs, como os he comentado. Los labs, importante. Cuando yo doy clases en la universidad, le digo a los alumnos siempre, está muy bien que yo lo haga, o que en las charlas veáis cómo hago las cosas, o en las clases cómo hago las cosas, pero luego si ellos no lo hacen, no va a valer de nada, porque vosotros tenéis que probar las cosas. O sea, no os pueden contar lo que es un SQL Injection si vosotros no hacéis un SQL Injection. ¿Vale? No montáis un laboratorio y vosotros interiorizáis ese conocimiento. Hoy en día también tenemos labs en Internet, no hace falta montarnos la infraestructura, la virtualización. Tenemos un montón de sitios donde nos proporcionan entornos y retos. Hay que constantemente estar en reto. Tenemos la posibilidad de utilizar vídeos, tenemos la posibilidad de utilizar las comunidades que todavía existen para intercambiar conocimiento. ¿Vale? Esto cada vez se pierde un poquito, pero es una pena. Y luego llegamos a la universidad. En mi caso, es verdad que yo fui a la universidad. Es cierto también que tuve un parón ahí con el hacking, lo dejé un poco de lado. Es normal, llegas a la universidad, hay otras cosas, otras distracciones, es normal. El mus, la fiesta, bueno, es normal. El caso, que la universidad al final es fundamental para entrar en la ciberseguridad. No. ¿Nos va a ayudar? Sí, pero no te va a ayudar a entrar a la ciberseguridad. Lo que te va a ayudar la universidad realmente es a tener unas herramientas mentales que tú puedas luego profundizar en muchos temas
de tu mundo. Si estudias informática, pues tú vas a poder utilizar todo lo que tú aprendes en la universidad para luego poder desarrollar cualquier profesión relacionada con la informática. Siempre profundizando, una especialización posterior o porque tú tienes esa capacidad autodidacta para poder ponerte con ello. Mucha gente dice, yo estoy en un FP o estoy en un módulo. O sea, no hay ningún problema, puedes entrar en el sector. Es más, hoy en día se está solicitando gente con carreras y gente sin carreras. ¿Vale? Gente sin carreras. Y es que, es más, yo conozco casos en los que compañeros míos no tenían ni carrera, ni FP, ni módulo. Es más, a un compañero mío de Informática 64 le echaron del FP. Algo haría, ¿no? Algo haría. Le echaron. Y al final él se gana la vida con el mundo de la seguridad. Ha estado en grandes empresas en el ámbito de la ciberseguridad. Y al final no tiene ningún tipo de titulación. No significa que eso sea... bueno, son caminos diferentes, pero podemos llegar al objetivo por diferentes caminos. La universidad nos pone un poquito más fácil y es interesante llegar a ella por lo que te aporta la universidad. La universidad no te va a dar todo el conocimiento para que tú salgas y digas, soy aquí un maestro. Eso si alguien nos dice eso en la universidad, se está engañando. La universidad te da otras cosas. También hablamos de títulos propios. Bueno, son títulos universitarios, pero que ahí pueden acceder cualquier tipo de perfil. No hace falta tener una carrera para poder acceder a un título propio. Y es un título de especialización, lo cual muchas veces es interesante. El reciclaje debe ser constante. Estáis en una profesión que cambia diariamente. Entonces, yo recuerdo un compañero de carrera, al que aprecio, si me está viendo, le aprecio, pero lo voy a decir. Él me decía, tengo unas ganas de acabar la carrera para dejar de estudiar. Y era como que te provocaba un overflow en la cabeza, ¿sabes? Era como, hostias, me has provocado un overflow. Porque si estamos en un sector tecnológico que avanza diariamente, o sea, si tú no sigues estudiando, si tú no sigues reciclándote, te vas a quedar atrás. Y es que yo diría más, el mundo de la ciberseguridad es un poquito aún más que el de la informática. La informática avanza, pero esto es una especialización y es aún más importante tener ese reciclaje constante. Formación privada es otra opción. Hay un mercado y también es una opción para seguir con ese reciclaje sobre todo. Y por supuesto lo autodidacta. No os van a enseñar todo, hay cosas que tenéis que aprender vosotros. Porque vais a tener que entrenar mucho vosotros. ¿Vale? No hay una receta, no vais a entrar en un sitio y vais a salir expertos en ciberseguridad. Eso es muy complejo. O sea, tenéis que poner de vuestro lado, ¿vale? Para que eso ocurra. Os pueden ayudar, os dan el camino mediante másteres, mediante formación, mediante cursos, pero sois vosotros los que tenéis que completar ese camino. Y luego están las certificaciones, que es un tema como tabú, pero del que vamos a hablar. Mucha gente pregunta, ¿las certificaciones son necesarias? O sea, ¿me tengo que sacar el X o el Y? No vamos a decir ninguna, pero vamos a... ¿Tengo que sacarme el X o el Y? No. Además, yo soy más partidario de las certificaciones que te las dé la empresa que te contrate. O sea, si tú entras con un perfil junior a una empresa y te proponen un plan de carrera, es muy interesante que ellos te den las certificaciones. Es una cosa que tú te vas a llevar y que a ellos les viene bien, porque ellos necesitan que tú estés certificado para que tú puedas entrar en ciertos proyectos. Eso es así. Es un círculo realmente en el que todo el mundo gana. Gana la persona porque le están formando y le están certificando, gana la empresa porque gana proyectos y ganan los certificadores porque, lógicamente, ellos cobran por las certificaciones. Es un círculo y funciona así. ¿Que tú puedes aportar algo o ganar tiempo teniendo certificaciones? Conozco muchos casos de gente que sale a la universidad y ya tienen certificaciones en seguridad. Y está bien, perfecto, es un plus. Tú has decidido eso y está bien, pero no es algo fundamental para que una empresa te dé la primera oportunidad. No es algo fundamental. ¿Te va a ayudar? Sí, pero vas a entrar al mismo sitio, al final, que si entrases con... En mi opinión, esto es debatible, claro. Toda la charla esta es debatible. La pregunta, ¿me valen? Sí valen, pero yo soy partidario de que te las conceda la empresa cuando uno es joven y tiene la primera oportunidad. Son complementos, por supuesto, y con temática especializada. Y esta, ¿cuáles me interesan?
Hay muchas certificaciones. Pero yo soy partidario de las certificaciones que realmente evalúan tu habilidad realmente, si has adquirido esa habilidad. ¿Eso cómo se hace? Con un test. Si yo os examino con un test, evalúo que vosotros tenéis las skills, las habilidades. No. Queda raro. Tenéis ciertos conocimientos, igual habéis leído un test por ahí por internet y coincide y esas cosas. Quizá lo más interesante sea que nos examinen dándonos un tiempo y unos ejercicios. Y ahí sí que me están evaluando realmente, ¿no? Que yo tengo esa habilidad para resolver esos problemas. Existen certificaciones así. Bueno, y llegamos al capítulo 3. Vamos a hablar ahora del primer empleo, cómo conseguirlo y tal. Lo primero es, quiero contaros un poco mi historia, y yo tuve varios primeros empleos. El primero, aparece un bocadillo. ¿Qué hacía yo con un bocadillo? Bueno, yo vendía bocadillos y hacía bocadillos, era lo que hacía con 17 años. A mí me tocó en el instituto quedarme un año entero con 2 asignaturas, no fui de seguido a la universidad, entonces me quedé un año entero con 2 asignaturas y aproveché pues, para sacarme el carnet de conducir y para trabajar. Empecé a trabajar. Tuve que pedir permiso a mi padre porque era menor, mi padre me tuvo que dar el permiso y trabajé fines de semana, como mucha gente hace. Al final, uno empieza a valorar muchas cosas cuando hace eso. Y cuando empiezas a conseguir otras cosas que tú sueñas, valoras aún más las cosas que consigues porque has vivido lo que has vivido. No solo hice bocadillos. Tiempo después, lo de los bocadillos fue para conseguir un coche. Todo en la vida cuesta. Un coche, cochecito, ¿eh? No penséis aquí. Lo segundo, ahí aparece una tableta gráfica. Las promocionaba. No penséis que promocionaba tabletas gráficas en una superficie muy conocida por vosotros, o sea, muy famosa, para conseguir un portátil. Necesitaba un portátil. Y ya con 18, 19 años no quería ir a papá a pedirle el dinero. Y también promocioné en otra superficie muy famosa todo tipo de cosas. O sea, estos que van con el chaleco rojo, ¿os suena alguno? No son los de Cybercamp, también podrían ser los de rojo. Pero bueno, hay una superficie donde unos van con un chaleco rojo, quizás en Málaga no, pero en Madrid sí. Y son famosos por lo horteras que van. Que me perdonen, pues yo fui un chaleco rojo en su día. El objetivo al final era aprender lo que es el esfuerzo y mi objetivo en ese momento era esto. Entonces necesitaba trabajar. Y fueron mis primeros empleos y, bueno, estoy orgulloso al final de ellos, ¿no? Incluso el que más me gustó fue el de los bocadillos porque no me aburría. No había tiempo para aburrirse. Y esto es muy importante también. Aprendí que el aburrimiento, como en los otros empleos, el estar quieto así, viendo pasar las horas, no era algo bueno, no era algo que iba conmigo. Y los bocadillos, al estar haciéndolos o vendiéndolos, pues era algo rápido. Pasaba el tiempo rápido. Pasé por becas en la Universidad Rey Juan Carlos, estuve de becario unos cuantos meses, más de un año. Luego fui a otra empresa, ya como una empresa de informática, allá en el sur de Madrid también, en Leganés, y estuve un mes. Ahí me fui un poco porque, bueno, entre temas personales y que yo veía que aquello no aprendía mucho, como experiencia de beca no me fui. Y llegó el momento de Informática 64. ¿Conocéis la FOCA? Y bueno, yo tengo un amigo que se llama Juan Antonio Calles y él envió el currículum por mí, a mis espaldas. Y me llamaron y me dijeron, tienes que venir aquí a hacer una entrevista. Y fui, año 2009. Hice la entrevista y me dijeron, tienes que prepararte un tema para exponer y esa será tu segunda entrevista. Y yo no me había expuesto nunca, solamente en el trabajo final en el proyecto final de carrera. Es decir, a nosotros no nos enseñaban a exponer. Y bueno, hice la exposición como pude y caí allí, en Informática 64. Llegué en el 2009 y estuve hasta el 2013 porque Telefónica compró la empresa y nos fuimos todos allí. Yo, esos 4 años, y esto se lo he dicho a mucha gente, quizás hayan sido profesionalmente los mejores años de mi vida. Fijaos, ¿por qué? Porque decidí entrar en una pyme con el riesgo que eso supone, porque cuando estás en la universidad muchas veces tenemos una tontería un poco grande con las grandes empresas, y
Yo tomé un camino distinto, del cual no me arrepiento, lógicamente, y volvería a tomarlo, esa decisión, de irme a una pyme. Yo hubiera cogido también el camino normal, que era el de irme a una gran empresa, a una consultora y este tipo de cosas, que está bien, no es un mal camino, por supuesto, para empezar, pero yo me fui a una pyme y mis compañeros de universidad, bueno, me preguntaban, ¿tú dónde trabajas? Informática 64. Ah, vale. Chema Alonso no era tan conocido, no era conocido, y la empresa no era conocida. Era conocida en el sector de la ciberseguridad sí era conocida. Pero era un poco, la gente te decía, ah, muy bien. Incluso una mujer me preguntó una vez, ¿en qué empresa trabajas? Y le dije, Informática 64. Yo siempre estaba orgulloso. Oye, yo aprendía muchísimo allí y han sido los mejores años profesionalmente para mí. Y me dijo, no te he preguntado en qué calle. Y dije, bueno, un año después ella se enteró lo que era Informática 64, porque fue comprada por Telefónica, etcétera, etcétera. La mando un recuerdo desde aquí. Me quedó en shock, o sea, fue algo muy fuerte para mí, porque fue un chiste, una broma, no pasa nada. Pero dije, joder, todo el mundo me dice lo mismo, nadie conocía mi empresa, pero yo era feliz, yo era muy feliz allí. No miraba las horas que trabajábamos, entraba a una hora, salíamos a una hora, aprendíamos unos de otros, éramos una familia, lo que ponía aquí, éramos una familia. Y eso es lo que más me sorprendió, que una empresa fuera una familia. Y he conocido recientemente un caso muy similar a ese, en el que veo una empresa que conozco que tiene algo muy parecido a aquello. Y es algo muy bonito, porque el conocimiento fluye, nadie se calla lo que sabe. Esto en otras empresas puede ocurrir. No te di cuenta lo que yo sé porque igual me adelantas. Eso en una pyme no va a ocurrir, no debe ocurrir. La supervivencia de la pyme está por encima. Bueno, ¿cómo conseguimos el primer empleo? Bueno, pues al final, fijaros que es tema de skills. Y las skills no me refiero a que nosotros entendamos esto como, pues si tengo un máster o tengo una carrera, ya con esto. No, porque ¿cuántos de aquí tienen una carrera o un máster? Pues si levantamos la mano, seguramente muchos tienen esto. O muchos tenéis una carrera. No hagáis tampoco. Pero muchos tienen una carrera o muchos tienen una formación profesional. O sea, al final, la formación, actualmente, todo el mundo tiene algo. Entonces, si vamos a preguntar a los recursos humanos, y esto yo me lo he encontrado en debates, si vamos a los recursos humanos, nos van a decir, me llegan currículums que son copy-paste. Este tiene una carrera, una ingeniería informática, este tiene una ingeniería informática, este tiene una ingeniería informática. ¿Cómo diferencio? ¿Cómo sé yo quién es el bueno para mi empresa? ¿O quién es el que necesito? Y es algo complejo. Y ahí es donde entran las skills, las habilidades que vosotros debéis demostrar y que no se demuestra por un título. Por ejemplo, si yo tengo una inquietud, como en su día me ocurrió con FluProject, que hablaremos después de eso, y me monto un blog, pues en mi currículum yo puedo poner que tengo un blog. Y esa gente seguramente vaya y visite el blog, a ver qué hablas tú en el blog. Y tú puedes tener cosas ahí técnicas o puedes tener tus inquietudes, ¿vale? Si tú haces código por tu cuenta y haces aplicaciones, puedes tener un GitHub público y lo puedes introducir en tu currículum porque te está dando un valor añadido. Porque al final, sí, este tío tiene una carrera o tiene un módulo, pero además tiene un GitHub y puedo ver lo que realmente hace. Si vas a congresos, muestras tu inquietud reflejando que tú vas a los congresos, que tú te mueves, que tú quieres aprender. Eso se llama actitud, con C. Y de eso hablamos después. Lógicamente, hay que reflejar ese esfuerzo de alguna forma. Y es muy complicado reflejar el esfuerzo, ¿vale? Entonces, con este tipo de cosas que le indicamos a la gente de recursos humanos, es más fácil de que tomes ventaja en ese proceso, ¿vale? Lógicamente, esto no es una ciencia exacta, pero hay cosas que se pueden pulir. Tenemos que mostrar la pasión por esto. Cuando alguien muestra la pasión y esa pasión, la persona que está enfrente lo detecta, él sabe que ese perfil es potencialmente muy interesante, o debería saberlo. ¿Por qué? Porque tu actitud, con P, tú la vas a atraer con la formación que has ido adquiriendo o con lo que tú has ido aprendiendo. Incluso, si no la atraes, la empresa te la va a proporcionar de una forma u otra. Y si no, acabarás saliendo de algún lado, ¿no? Pero te la van a dar, sobre todo cuando empezamos. Sin embargo, la actitud es lo que las empresas deben empezar a demandar y demandan.
las empresas más inteligentes, porque eso no se aprende, eso se trae de serie. ¿Vale? Entonces, este es el debate. La actitud la traemos de casa y es la que debemos mostrar. Y la actitud, al final, seguramente las empresas nos las van a otorgar. ¿Vale? Nos van a otorgar. Pero es debatible, y esto, por supuesto, lo hemos debatido en otros foros de empleabilidad, sobre todo en temas juveniles. Y hay algo también que hay que reflejar, y es la humildad. Como en todo, no vamos a decir la ciberseguridad, porque parece un tema también un poco tabú, pero no lo es. La ciberseguridad y otros sectores, pues lógicamente, como en todos los sectores, yo creo, de la vida, pues hay que llevar la humildad también con uno mismo. Porque en otros sectores, incluido en el nuestro, puede haber ciertos egos, es normal. Pero al final la humildad es un valor que uno también puede transmitir y que siempre va a transmitir algo positivo, si es real esa humildad. Fijaos lo que me pasó a mí. Bueno, aquí tenemos premio extraordinario final de carrera, Rey Juan Carlos, técnica de sistemas, premio mejor expediente, promoción 2009. Bueno, yo bueno, esto lo cuento y es una anécdota que espero que os sirva. En este momento yo tengo 23, 24 años, 22, 23 años será. Hacen una ceremonia en la universidad, van todos los premiados y está todo muy bien. Genial. Y con 22 años, ¿qué hace tu ego? Vamos, sube. Bien, entonces tú dices, hostia, soy el mejor de la promoción, qué guay. Si soy el mejor de la promoción, soy el mejor. Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Al día siguiente, yo vuelvo a trabajar en Informática 64. Y me siento y me paro a ver a mis compañeros. Y digo, mira, este no tiene carrera, este no tiene módulo ni carrera. Los dos me daban 1000 vueltas. 1000 vueltas. En ese momento el ego hace y disminuye. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener claro las cosas y situarlos. O sea, no vamos a ser los mejores. Tenemos talento, sí, todos tenéis talento. Y tenemos que focalizarlo, ¿vale? Y tenemos que entender y tener las cosas bastante claras para no perder la cabeza. En este momento, con 22 años, se te puede ir la cabeza. Y es más, yo te admito que en un momento dije, hostia, soy mejor. No, es falso. Es un premio que te han dado, muy bien, un reconocimiento, perfecto, no eres el mejor. Capítulo 4, aquellos años locos, ya vamos acabando. Bueno, tenemos que tener claro que es nuestro momento. Además, la ciberseguridad está en auge y esto ahora voy a comentar un poco. Fijaos en esta frase. No hay cosa peor en esta vida que trabajar en algo que no te gusta. Compañero anónimo, que me estará viendo, por lo cual voy a decir su nombre. Fran Ramírez, un compañero mío de Telefónica. Esta frase me gustó porque es muy sencilla, pero es muy real. O sea, al final pasamos un porcentaje muy alto de nuestra vida trabajando. Si además tenemos la oportunidad o la posibilidad desde jóvenes de trabajar en algo que nos gusta y que nos apasiona, es algo que no está, a ver si me entenderme, pagado, quiero decir. No está pagado en el sentido de, es algo que es un privilegio realmente. Porque hay mucha gente, y tenemos que parar a ver la sociedad, hay muchísima gente que trabaja día a día en muchas cosas que no les gusta y lo tienen que hacer. Tienen que dar de comer a gente, tienen que mantener a gente y tienen responsabilidades. Nosotros tenemos una oportunidad muy interesante y es el privilegio de poder hacer lo que nos gusta. Y yo he vivido eso por partida doble, porque nosotros estamos ahora mismo hemos salido, ¿no?, en teoría, de una crisis, pero yo cuando empecé estábamos metidos en una gran crisis. Y yo tuve la oportunidad de empezar en algo que me apasionaba en un momento que la gente no tenía trabajo directamente. Lo cual yo valoro 2 veces, no una, el privilegio. Y luego, trabajar vuestra inquietud. ¿Vale? Trabajar la inquietud porque yo la trabajé desde hace mucho. Este proyecto va a hacer 8 años, Flu Project. Es un blog, pero también es un conjunto de herramientas educativas donde proponemos el código para empezar a aprender sobre ciberseguridad. Si alguno no lo conoce, pues yo os recomiendo que paséis un poco por él. A nosotros se nos ha quedado un poco el blog en modo wiki. Tenemos un montón de cosas ahí puestas y a veces pues entramos a recordar cosas.
era una comunidad en su momento, ahora ya pues, es un blog con unos repositorios. Y un mensaje también que quería deciros para animaros, sobre todo a los más jóvenes, es que en España tenemos muchísimo talento. Tenemos a grandes personas fuera de España trabajando en grandes empresas, ¿vale? Hay mucho potencial, hay ilusión, tenéis inquietud, pero hay que trabajarla más, hay que trabajarla un poco más. Hay pasión, hay cantera, por lo cual hay actitud. Y os pongo estos ejemplos. Esta comunidad aquí, esta asociación, los ves moverse de un lado a otro. Y son gente muy jovencita y como a ellos les gusta llamarse, ¿no? La cantera. Hay cantera en España. Claro que hay cantera en España en ciberseguridad. Hay mucho talento. Y ellos están demostrando constantemente ese movimiento. Y eso es algo muy bueno, esa inquietud por aprender. Y ellos no están pidiendo nada a cambio. O sea, ellos están queriendo aprender, queriendo absorber todo y no piensan en otras cosas. También tenemos aquí, este blog de aquí, es un ejemplo más. O sea, al final son gente que se ha unido, gente joven que se ha unido y que aprenden unos de otros y que han ido creciendo tanto que al final, el año pasado en la RootedCon, pues ellos se encargaron de un track entero y de esa responsabilidad de llevar ponentes de aquí y de un lado a otro. O sea, bien. Y luego, los de la LIESAL, pues exactamente igual. Estos sí que son gente muy jovencita de instituto que están entrenados allí para participar en competiciones de ciberseguridad y que además son una gran cantera realmente. O sea, hay inquietud, hay gente, hay actitud. Y antes de acabar, no quería dejar pasar también la oportunidad del emprendimiento. Un poco ajustado de tiempo, pero bueno, el emprendimiento en este país es algo que deberíamos mejorar. También es verdad que las propias leyes que tenemos no son las mejores para que cualquier persona pueda emprender fácilmente. Eso también tendríamos que trabajarlo. Pero fijaos en esta frase. Se hace país con gente que se la juega. ¿Quién creéis que ha dicho esta frase? Va a sorprender. Estamos en Málaga, ¿no? Antonio Banderas, sí. Además, él contaba la historia con el creador de Uber, ¿no? que le contó todas las veces que había fracasado, las deudas que tenía, hasta llegar al éxito, o lo que él consideró el éxito. Y él decía, Antonio Banderas decía que era una pena ver cómo en Estados Unidos el emprendimiento se apoyaba mucho y se facilitaba mucho, y un 75% de los universitarios querían emprender, querían llevar a cabo sus ideas y ser sus propios jefes, que suena muy bien, también es difícil. Y luego decía que en España era lo contrario, el 75%, y él decía que era muy duro, que el 75% de los datos era que los universitarios querían un trabajo fijo y funcionariado a poder ser. Que no está mal si es vocacional, no está mal si es vocacional, pero son dos extremos muy diferentes. Entonces, el emprendimiento, vosotros me podréis decir, tú no has emprendido. Tuve tentaciones en el pasado, y realmente sí llegué a emprender a mi manera porque hace un par de años, creé una marca para formación. Es verdad que es una marca que lleva un paralelo con mi actividad laboral, pero al final, bueno, pues es una forma de emprender porque tienes que crear la marca, tienes que dar de alta ciertas cosas, trabajarla, el marketing, etcétera, 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 y intentar llevar a cabo la difusión de la formación. Bueno, nuestro presente, nuestro futuro, tenemos talento, tenemos fuentes infinitas para desarrollarlo, la tecnología es infinita y las posibilidades que tenemos son todas. Y bueno, esto queda un poco poético, lo de se crea vuestro trabajo mañana, vuestra ciberseguridad mañana. Es cierto, o sea, hoy en día esto sigue en auge y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, para acabar, ¿estamos ante una burbuja? La ciberseguridad es una burbuja y mucha gente lo pregunta. Y lo más triste es que hay gente en el sector que te dice, sí, es una burbuja. No, no es una burbuja. Hay que defender que no. ¿Por qué no es una burbuja? Estamos en un momento en el que hay una transformación digital de las empresas, ¿vale? Estamos en un momento en el que hay una transformación no solamente de las empresas, una transformación digital, sino una transformación de la sociedad. La sociedad se está transformando digitalmente y hay un peligro de brecha digital. El que quede fuera va a tener problemas serios. Y esto en países de Latinoamérica lo han detectado ya. Hay países con un 50% de brecha digital y es un riesgo grande. Nosotros no estamos en esa situación y nosotros entendemos que la ciberseguridad se aplica a todos los paradigmas nuevos que van naciendo en el mundo digital.
en esa transformación digital, como sociedad y como empresas. Por eso cada vez se requieren más perfiles con este tipo de capacidades. Entonces, por poner unos ejemplos, el mundo de Internet de las cosas. Sí, es un mundo que va a aportar mucho desarrollo a la sociedad, pero para poder llevar a cabo bien, de forma correcta, estar seguros con este paradigma, necesitamos de la ciberseguridad. Con el tema de la inteligencia artificial ocurre igual, con el tema del Big Data ocurre igual y con la industria 4.0, que en Europa quizá está un poco más evolucionada, pero en España es una realidad también, cada vez hay más. Y esto genera necesidad de perfiles. Hay más ramas todavía. Y, por supuesto, hay una gran cantidad de posibilidades en los trabajos. Es intentar enfocar lo que cada uno quiere, busca o necesita. Así que si tenéis alguna cuestión, la podéis hacer o hacerla fuera, como queráis. Sí. ¿No? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí. Perdón. Perdón, es que he llegado justo al final. Yo, por experiencia propia mía, ¿cómo concilias el tema de que tu hobby se convierta en tu trabajo de muchos años cuando luego ya sales por la puerta de la oficina y dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, tiene que tener más de un hobby, supongo. Cuando uno es joven, le gusta tanto que eso no lo va. Luego el problema viene cuando uno tiene familia y tiene que poder diferenciar, pero eso va a ocurrir en cualquier trabajo. Pero ¿cómo marcar la diferencia? O si se te pasa la pasión. Es cierto que corres el riesgo de que al final el hacer muchas veces lo mismo, por ejemplo, si nos tiramos haciendo 5 años pentesting, igual decimos, esto del pentesting ya no mola tanto y perdemos la pasión. Puede que no. Yo conozco casos de gente que ha estado 10 años haciendo lo mismo y no ha perdido la pasión, porque está en constante aprendizaje también, ¿vale? Pero sí, es cierto que con el paso del tiempo puedes perder la pasión. Por suerte, en nuestro sector, tenemos la posibilidad de ir rotando, ir aprendiendo de ramas muy similares y poder hacer, bueno, ahora me dedico al pentesting y mañana igual me dedico a otra cosa similar o a la gestión de proyectos dentro de la parte de seguridad u otro tipo de cosas. Al final tenemos muchas posibilidades para ir cambiando de roles cercanos, porque hay que evolucionar. Lógicamente no puedes estar 40 años haciendo pentesting, no tendría sentido. Porque al final la gente que viene por detrás te va a adelantar, van a tener más facilidad de aprendizaje y van a tener mucho más conocimiento con poco que hagan. Vamos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues gracias y os dejo con Selezana.